El Nuevo Testamento nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, que el Señor Jesucristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, dice que Él abolió en su carne la ley de los mandamientos de las ordenanzas. Entonces, ¿hay alguna contradicción en la Biblia? No, no la hay. Lo que hay que entender es cuál es el significado de las palabras que el Espíritu Santo utiliza en ambos casos, abrogar y abolir. Cuando vemos en Mateo capítulo 5, el énfasis que está dando el Señor Jesucristo allí es que su venida al mundo tuvo el propósito de cumplir la ley de forma absoluta y cabal. Es decir, que Él, siendo el que vino del cielo como Dios manifestado en carne, era el único que podía dar cumplimiento a todo lo que la ley decía. Usted ve el Antiguo Testamento y verá que Israel fracasó continuamente y nunca pudo darle cumplimiento a la ley, nunca pudo cumplirla. El Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogarla. La palabra abrogarla allí, si usted trata de buscar en un buen diccionario, sobre todo de las palabras originales de la Biblia, va a ver que la palabra abrogar allí tiene el significado de desmantelar, de destruir algo. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cuando vienen los discípulos ya antes de la crucifixión, le dicen al Señor, mira este templo y mira todos estos monumentos tan hermosos que habían en el templo. Y el Señor le dice, bueno, ¿sabe qué? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. La palabra destruida allí es la misma palabra que se utiliza en el idioma original, en Mateo capítulo 5, para decir abrogar, ver físicamente algo. Y por eso es que la palabra de Dios es completa con el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo nos explica el Antiguo. El Antiguo está revelado en el Nuevo. Como dice Hebreos, el Antiguo Testamento, especialmente la ley, tenía las sombras. Jesucristo tiene la sustancia. Entonces, Jesucristo no vino para destruir la ley. Por eso nuestra Biblia contiene ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por eso es que tenemos que estudiar la ley de Moisés, porque es palabra de Dios. Hay tantas lecciones en cuanto a las ofrendas levíticas, el tabernáculo, los mandamientos, el viaje de Israel en el desierto, todas las leyes, la ley del leproso, el levítico, el ordenamiento de los sacerdotes, las vestiduras del sacerdote, todo eso está lleno de Cristo y necesitamos estudiarlo en la perspectiva correcta. Pero no estamos bajo la ley. Nosotros no somos llamados a guardar todo lo que la ley implica, guardar el sábado, la circuncisión, la fiesta de Jehová, la ley de los alimentos, etc. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 2, versículo 14 y 15 dice que fue abolida en su carne, es decir, en su cuerpo, cuando Él murió en la cruz. Miren Efesios capítulo 2, versículo 14, está diciendo, Él, Jesucristo, es nuestra paz. Dice, de ambos pueblos, judíos y gentiles. Hizo uno. La iglesia no es parte gentil, parte judía. Al venir a creer en Cristo, una persona es visto delante de Dios como cualquier otra persona que cree en Cristo, sin importar de dónde venga. Y por eso dice, el Señor derribó esa pared de separación. ¿Cuál era la pared de separación que había entre judíos y gentiles? La ley. Circuncisos, incircuncisos. Los que eran de la nación de Israel, los que no eran. Pedro va a la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10 y dice que era una abominación para un judío entrar a la casa de un gentil. Y hay muchos otros pasajes que muestran la clara distinción que había entre lo que eran los judíos y lo que eran los gentiles. La ley nunca fue dada para que sea parte de la vida de los gentiles. Vean todos los pasajes que hablan sobre la ley y siempre verá que fue dada a Israel como una señal del pacto que había hecho Dios con ellos. Nunca Dios le dijo a los judíos ir por todo el mundo y predicar la ley de Moisés. No, sí lo hizo con la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces había una pared de separación, como una cerca. Esa pared fue derribada. ¿Cómo la derribó? Versículo 15 dice claramente, aboliendo en su carne. Abrogar, dijimos, que quiere decir remover físicamente, como cuando en el templo, piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero la palabra que se utiliza allí para decir abolir tiene que ver con algo que se deja sin efecto, algo que queda nulo, que pierde su vigencia. No está hablando de una remoción física, sino está hablando acerca de algo que ya no tiene ninguna utilidad. Hay una parábola también en Lucas donde
Hay un hombre que planta una higuera, pero la higuera no da ningún fruto. Y viene un momento cuando dice, bueno, si la dejamos, va a inutilizar la tierra. Ese verbo inutilizar es el mismo verbo que se utiliza en Efesios, abolir, dejar sin efecto. La tierra quedaba inutilizada, quedaba abolida, si pudiéramos poner la palabra allí también, pero la palabra griega es igual, porque no estaba surgiendo efecto. La tierra estaba allí, no había sido destruida, se podía ver todavía, se podía caminar en ella, pero quedaba inutilizada. No servía para lo que tenía que servir, para el propósito que tenía originalmente. Eso fue lo que pasó. Por eso es que el Espíritu Santo escoge ese verbo específico ahí en Efesios para decir que Él abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, que sin ninguna duda eso se refiere a la ley de Moisés, y dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y eso lo hizo mediante la cruz, la iglesia. ¡Qué maravilla tan grande! Hay que distinguir entre Israel y la iglesia para entender las escrituras. Israel tiene promesas terrenales que algún día van a ser cumplidas, especialmente cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. Pero la iglesia tiene promesas celestiales. Y esto es algo que es hermoso, la esposa del Cordero, el propósito eterno de Dios. Me permiten dar un pequeño ejemplo y con eso termino. En Cartagena hay un lugar que se llama el Palacio de la Inquisición. Está frente a la Plaza de Bolívar en el centro de la ciudad amurallada. Lo he visitado un par de veces cuando he estado allá. La Inquisición fue abolida. Está sin efecto, gracias al Señor. Fue un periodo horrible de la historia y eso es algo que no puede negar la Iglesia Católica, lo que ocurrió durante la Inquisición. Fue abolida, fue dejada sin efecto, pero el palacio de la Inquisición no fue abrogado, utilizando la palabra de Mateo 5, que quiere decir no fue destruido. Está visible, ahí está todavía. Es un museo, cualquier persona que quiera puede entrar y puede aprender de la historia, puede mirarlo, puede reflexionar, pensar en todo lo que ocurrió, etc. Entonces, el palacio de la Inquisición no fue destruido, pero la Inquisición sí fue abolida, quedó sin efecto. Eso es lo mismo que pasa entonces con la ley. No fue destruida, no desapareció por completo, es parte de nuestra Biblia, es la palabra de Dios y es importante para ver todas las sombras de Cristo que están allí y todo lo que podemos aprender de los errores del pueblo de Israel, como dice también en el Nuevo Testamento, que las cosas que fueron escritas para nuestro provecho, para que nosotros no repitamos los errores que ellos cometieron también, porque no somos mejores que ellos. Pero la ley sí quedó abolida en el sentido de que quedó sin el efecto ese propósito por el cual se había dado al principio. Pero esa ley no anuló las promesas que fueron dadas a Abraham, que no fueron basadas en la ley, sino en la fe. Eso se desarrolla en Efesios capítulo 2 y también en Gálatas capítulo 3. Entonces, damos gracias al Señor por la obra de Jesucristo, que vino para cumplir la ley, la cumplió por completo y cuando murió en la cruz, entonces la ley quedó sin efecto y podemos decir entonces, ya no necesitamos regirnos por las sombras cuando tenemos la sustancia.